¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se unen en esta primera conferencia de su programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Deseamos a todos un año 2023 muy bendecido. Que sus anhelos se hagan realidad y sobre todo que podamos estrechar nuestra relación con nuestro Dios. Y tal como dijimos el año pasado, estamos hoy 14 de enero, iniciando la quinta temporada de esta serie de pláticas científico-religiosas bajo el nombre de Nuestros Orígenes Revelaciones. Nos da mucho gusto tenerle con nosotros y los esperamos para que cada sábado nos acompañen. Quiero expresar un agradecimiento especial antes de iniciar a la División Interamericana, que ha mostrado su apoyo a este programa, a la Universidad de Montemorelos, donde está la sede del Instituto de Geociencias, de donde transmitimos esta programación, al Departamento de Televisión de la Universidad de Montemorelos, que en apoyo al Instituto de Geociencias nos permiten también transmitir cada sábado este programa. Gracias al maestro Tennyson Chiray, director del Departamento de Televisión, al ingeniero David Cárdenas y a los estudiantes que cada sábado también se unen para que esta programación sea una realidad. Pero sobre todo, gracias al público que cada sábado se une. Gracias a Dios tenemos personas escuchando a través de toda Interamérica. Tenemos gente que se conecta desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, obviamente México, Estados Unidos, Canadá, a veces de España y otros países de Europa. Así que gracias a Dios y los invitamos para que nos ayuden a esparcir este mensaje. Voy a pedirle al ingeniero Cárdenas que me ponga en pantalla la programación que tenemos para esta temporada, para que vean que lo que se ofrecen, hermanos, son conferencias de calidad con personas altamente calificadas en sus áreas de especialidad. Tenemos, como ustedes ven ahí, al doctor Biay, del cual hablaremos en un momento. Para hoy tendremos al maestro David Sumire del Perú. Él es matemático, voy a hablar de la perspectiva de las matemáticas sobre la ciencia y la fe. Tenemos a la maestra Abigail Ayanet, vean qué título tan interesante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y las células anuncian la obra de sus manos. A la doctora Maura E. López de Brasil sobre los océanos. Es una conferencia muy interesante que ya le escuché una vez allá en Perú, creo, o en Brasil. Es una excepcional conferencia. Luego el ingeniero Orlando Poma del Perú, también él es especialista en las ballenas fosilizadas de la formación Pisco en Perú. Él va a estar con nosotros también. De hecho, va a estar en persona con nosotros el próximo mes. El doctor Víctor Solís también con la termodinámica, la doctora Gabriela Domínguez con la epigenética. Tenemos al doctor Lorenzo Procopio, del cual les voy a hablar después, una gran persona, un gran científico con ciencia o diseño inteligente. Y tenemos una pléyade de 25 conferencistas para esta quinta temporada. Esta temporada, estimado público, va a ir desde hoy, 14 de enero, con el favor de Dios, hasta el 1 de julio.
Esperamos que Dios nos dé vida y salud y a todos ustedes para que podamos participar. Tendremos al doctor Cremades también con nosotros, un conocido de nosotros, al pastor Luis Iván Martínez de la Universidad de Linda Vista, perdón, nuevamente al doctor Procopio. Tendremos, hablaremos sobre evidencias de diseño de naturaleza desde el punto de vista de la física y las matemáticas con un servidor. La doctora María Elena Costa va a hablar sobre diseñados para ser saludables, un interesante título. Tendremos una plática muy interesante del maestro Carlos Villalobos sobre auroras polares. Cuando hablé con él allá en una reunión en Sudamérica, se mostró muy contento de compartir su conocimiento con nosotros sobre auroras polares. Tenemos al maestro Claudio Olave, un astrónomo que ha participado ya en nuestras conferencias anteriores. Ahora lo tenemos con 2 conferencias interesantes. Él hace astronomía con niños, con personas adultas allá en Chile. Estará acá también con nosotros. Y en la tercera parte de la 5ª temporada empezaremos con el doctor Francisco Merino, de aquí de la Universidad de Montemorelos. Vean qué título tan interesante: Neurobiología del pecado. Tendremos luego también al maestro Gustavo Brito del Brasil, hablando sobre la bioquímica de los animales marinos. El maestro Jason Aragón, uno asocia a Jason con movimiento, así que él va a hacer honor a su fama, creados para movernos. Luego tendremos al doctor Jiménez, José Luis Jiménez, que va a hablar sobre la boca, sobre nuestra boca, cómo se manifiesta ahí una obra de diseño. Tenemos al maestro Adolfo Montalvo, que cada temporada lo tenemos también con nosotros, sobre la biología, una perspectiva moderna del evolucionismo. Tendremos al doctor Quispe, Sócrates Quispe, es un profesionista del Perú también, nos va a hablar sobre la partícula de Dios. Tendremos al doctor Arturo Laflor, de la Universidad Linda Vista, con un tema sobre inteligencia artificial. Y tendremos también al doctor Marcos Natal sobre fósiles. Él es brasileño, es director del Instituto de Geociencias de Brasil, de la Unión Sudamericana. Él hablará sobre esa temática. Y en julio 1, apúntenlo en su agenda, hermanos, público en general, porque el julio 1, con el favor de Dios, estaremos celebrando de alguna forma, no sabemos todavía cómo, las primeras 100 conferencias del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Esperemos que Dios nos dé vida y salud para llegar a esa 100ª conferencia de este programa. Como ven, tenemos un conjunto selecto de profesionistas que nos hablarán sobre diversos ángulos, diversas perspectivas en las cuales se manifiesta la obra de Dios en la naturaleza. Los invitamos para que nos acompañen cada sábado. Y hoy, para iniciar de la mejor manera, tendremos al doctor Roberto Biaggi, al cual quiero saludar. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luciano, de invitarme a participar de este fantástico programa. Así que un placer enorme estar con ustedes hoy. Es un privilegio, Roberto, tenerte con nosotros por 3ª o 4ª vez, no sé, pero siempre que hablas me acuerdo que un niño que estaba escuchando dijo: yo puedo escuchar a Roberto Biaggi 2 horas y no me canso. Sí, lo dijo un niño, fíjate. Así que eso indica que las temáticas que abordas son sumamente interesantes y la de hoy estamos seguros que no será la excepción. Doctor Biaggi es una persona muy preparada en paleontología y voy a pedir al maestro Tennyson Chiray, director de UMTV, que nos diga un poco más sobre el aspecto profesional del doctor Roberto Biaggi. Gracias, doctor Luciano. A ver, confirmando, mi micrófono está bien. Gracias, doctor Luciano González. Gracias, doctor Roberto Biaggi. Es realmente muy agradable esta tarde de sábado estar con ustedes aquí en UMTV. UMTV, la verdad, es un medio de comunicación, es un canal donde esparcimos la experiencia del conocimiento, del saber, visando el bienestar y una vida mejor. Y sábado, perfecto. Estamos con una receta perfecta para tener un ambiente muy agradable, de mucha información y conocimiento. El doctor Roberto Biaggi
Él ya es nuestro amigo aquí del programa o Nuestros Orígenes, Revelaciones, y es un ferviente investigador en geología y paleontología. Su trabajo profesional ha producido una gran cantidad de publicaciones y ponencias en reuniones científicas y de difusión, y su formación académica está integrada por un profesorado en ciencias naturales, por el Instituto Nacional de Profesorado Secundario, eso en Paraná, Entre Ríos y Argentina. Y el doctor Biagi también tiene una maestría en biología por Walla Walla College, eso en Washington, Estados Unidos. Y además una maestría en geología y un doctorado en biología con énfasis en paleontología por Loma Linda, la Universidad de Loma Linda en California, también en Estados Unidos. Dr. Biagi posee una variada experiencia en ciencias de la Tierra y geología. Durante su trayectoria como docente, siempre ha estado comprometido con la excelencia en la educación superior, combinando esto con su gusto por la naturaleza y la vida silvestre y el montañismo. Doctor Biagi, ¿estamos correctos en presentar tu currículum aquí? Siempre muy generosos ustedes. La verdad es un gusto, y esos detalles de tu experiencia nos animan y nos dan mucha curiosidad, la verdad, para escuchar. Y nuestro público ya está atento. Doctor Luciano, doctor Biagi, ya tenemos muchas personas conectadas, ¿no? Con certeza algunos niños, porque cuando se habla de dinosaurios, los niños se enganchan muy bien, ¿no? Es un tema de mucha curiosidad para ellos. Nos da mucha alegría, doctor Biagi, que vas a hablar hoy sobre este tema tan interesante, los dinosaurios, su origen, su vida y su extinción. El programa de hoy va a ser un diálogo. Vamos a platicar bastante sobre esta temática tan interesante. Quiero informar al público entonces la mecánica que hoy seguiremos. Como ya mencionó el maestro Tennyson Shirai, hoy tendremos un diálogo. El doctor Biagi no va a dar una conferencia como tal, sino mantendremos un diálogo con él donde abordaremos diferentes preguntas asociadas al tema de dinosaurios. Sin embargo, el público, igual que siempre, puede poner ahí en la sección del chat sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, etcétera, y de alguna forma las abordaremos. Sí, esa va a ser la mecánica de hoy. Tengo entendido que tenemos niños en el público, lo cual nos da mucha alegría tener niños, porque ahí está el futuro de la investigación en esta área, tanto en nuestra iglesia como el público en general. Así que los invito para que tomen notas de lo que se dice, escuchen muy bien y juntos podamos enriquecernos esta tarde con esta conferencia, los dinosaurios, su origen, su vida y su extinción. Así que empezamos. Doctor Roberto Biagi, sin duda el público se pregunta, ¿verdad?, ¿en dónde se encuentran los dinosaurios? En geología hablamos de la columna geológica, por ejemplo. Quizá convenga que expliques un poco primero al público en general qué es la columna geológica. Luego, ¿en qué sección de la columna encontramos los dinosaurios? ¿Qué puede decir algo al respecto, doctor? Sí, disculpen que en el fondo escucharán unos ladridos. Me parece que la perrita se enteró que vamos a hablar de dinosaurios y no le gusta demasiado. Así que disculpen. No pasa nada. Las mascotas son muy bienvenidas, doctor Biagi. Nos da gusto escuchar esta mascota ahí, no pasa nada. Bueno, el tema es que, como todos saben, los dinosaurios no se han visto dinosaurios vivientes. Y entonces la pregunta, por eso viene la pregunta, y bueno, y si no los hemos visto con vida, ¿qué son? Y son fósiles, ¿no es cierto? Y ya todos saben que es un fósil.
y también saben que los fósiles se encuentran en la columna geológica, como decía el doctor Luciano, por lo cual han sido enterrados y conservados en los estratos, en las capas geológicas. Y como ustedes bien saben, la columna geológica está dividida en varias porciones, unas más abajo, otras en el medio, otras más arriba, y toda la porción que contiene la mayoría de los fósiles la llamamos fanerozoico, que es la parte, digamos, superior, porque la columna es muy, muy extensa, y en esa parte con la mayoría de los fósiles, esa la dividimos en tres. La vida antigua, que se llama paleozoico, la vida media, mesozoico, y la vida más reciente, podríamos decir, cenozoico. Pero esos nombres, la cuestión tiempo que está implícita en esos nombres, por ahora la dejaremos de lado. Un poco más adelante podremos hablar un poquito de la cuestión tiempo y los dinosaurios, pero lo interesante es que los dinosaurios están en esa parte media, que se llama mesozoico. Y así que aparecen los primeros dinosaurios que aparecen como fósiles en la columna, están en la parte inferior del Mesozoico, que se llama Triásico, en la parte superior de esa serie de capas, el Triásico, y después son muy abundantes en el Jurásico. Por eso ustedes ya todos saben la palabra Jurásico por el tema del Parque Jurásico, ¿no? Y bueno, y ahí es donde están esos dinosaurios muy grandes. Y después en la parte superior del Mesozoico, que se llama Cretácico, también están una cantidad de dinosaurios muy famosos, que ya casi todos los niños ya saben de memoria los nombres, como el famoso ese que anda en dos patas muy grande, ¿no? Un animal de terror, como decían cuando nombraron los dinosaurios, como dinosaurios, reptiles de terror, ¿no? Como los tiranosaurios, sí. Y bueno, así que ahí es donde están los fósiles de dinosaurios, repartidos en una cantidad de capas, y no solo en algún país determinado, sino que a medida que la paleontología ha ido avanzando en distintos países del mundo, es impresionante que la distribución mundial de los dinosaurios en todos los continentes y una gran cantidad, la mayoría de los países de los diferentes continentes, encontramos estratos del Mesozoico, y cuando encontramos esos estratos del Mesozoico, casi siempre encontramos, no siempre, pero en los estratos más que son, digamos, de origen terrestre, o sea, se depositaron en algún lugar, digamos, en el acuático, pero con animales y plantas que vivían en algún momento sobre la superficie de la Tierra, como los dinosaurios. Así que allí es donde se encuentran, prácticamente en todos los continentes, y de todos los distintos aspectos, digamos, que ustedes ya conocen, tienen los dinosaurios, grandes, chicos, medianos, así que ahí es donde los encontramos, en el Mesozoico y en esas capas de la columna geológica. Gracias, Roberto. Gracias por la respuesta tan clara. Ahí está un dibujo de la columna geológica. Pero bueno, tenemos otra pregunta. No te escuchamos, Tennyson. Sí, ahora sí mi micrófono se escucha. Exactamente es lo que estamos haciendo. Aquí, mientras el doctor Biagi va hablando, mientras se desarrolla el diálogo,
ustedes pueden consultar. La mayoría de nuestro público está viendo por internet, por una computadora, por su ordenador. Abran ahí una otra ventanita, ¿no? En el ordenador, un buscador, y colocan ahí columna geológica en imágenes, ¿no? Y van a ver ahí una infinidad de imágenes, ilustraciones que van a mostrar exactamente cómo está organizada, cómo está dispuesta esta columna geológica. Pero interesante, ¿no? Ahí se encuentran los dinosaurios, o sea, lo que sobró, lo que restó de los dinosaurios, ¿no? Pero, doctor Biagi, una otra pregunta. ¿Cómo se originaron los dinosaurios? Hay mucha duda de eso. ¿Fue una creación? ¿Fue una amalgamación? No sé, hay muchas, ¿no?, discusiones acerca de este tema, del origen de los dinosaurios. ¿Cómo surgieron los dinosaurios sobre la faz de la Tierra? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque, claro, tenemos esta controversia de la que ya hemos estado hablando en esta serie de Orígenes, sobre cómo se originaron los distintos seres vivos sobre la Tierra. Ahora, para empezar podríamos decir, si estos eran realmente seres vivos, como ya todo el mundo sabe que sí eran seres vivos, ¿de dónde salieron? Y nosotros, para empezar, podríamos decir, como creacionistas, justamente el nombre creacionista indica que hubo una creación y que los seres vivos fueron creados. El tema es qué apareció primero. Si Dios ya creó organismos de todos tipos desde un mismo comienzo, o si creó, como algunos piensan, un organismo simple que después fue evolucionando, por ejemplo. Nosotros, por el registro bíblico, sabemos que Dios, en la semana de la creación, creó distintos organismos de distintos tipos, porque en los distintos días de la semana de la creación fue creando distintos tipos de organismos. Acá lo interesante es que ya, aunque la Biblia no nombra los dinosaurios, sí nombra organismos que andaban arrastrándose sobre la Tierra, como dicen algunas versiones, o en otras versiones directamente dice reptiles, que incluyen, por ejemplo, otros organismos que sí se nombran en la Biblia, como las serpientes, algunas serpientes posiblemente con alas, que a lo mejor se está refiriendo a algunos reptiles con alas, de los cuales ya hemos encontrado fósiles, y otros tipos de reptiles, ¿no es cierto? Entonces, como los dinosaurios, por sus características óseas, porque hemos encontrado fósiles de sus huesos, y por las características de sus huesos y otras características de su cuerpo, sabemos que son o fueron reptiles. Entonces, como en la Biblia ya se los menciona como reptiles, estamos seguros de que Dios creó reptiles, y entonces ahora el tema es, bueno, ¿y dentro de esos reptiles habrá creado dinosaurios o creó algún otro tipo de reptil de los cuales después surgieron los dinosaurios? Y entonces la cuestión es bastante compleja, o se hace más compleja, porque por el tema de cuánto pueden cambiar los organismos que sabemos o los vemos vivos hoy, y cuánto cambian a medida que se reproducen. Entonces la cuestión es que nosotros, como defensores de un modelo bíblico, pensamos que, bueno, por lo que vemos hoy en la naturaleza, los organismos se van reproduciendo y no hay
nos surgen organismos muy diferentes de los que se están reproduciendo. Por ejemplo, si tenemos, vamos a pensar en tortugas, por ejemplo. Las tortugas siempre producen tortugas. Es un grupo de reptiles bastante definido y sí, hay mucha variedad y diferente, algunas muy grandes, otras muy chiquititas, algunas terrestres, algunas acuáticas, pero todas siempre siguen siendo tortugas. También tenemos los lagartos, cocodrilos, distintos lagartos, grandes, pequeños, pero siempre siguen siendo lagartos. Y los dinosaurios, por definición, y a medida que los científicos van estudiando los distintos tipos de organismos, son otro grupo de reptiles, pero suficientemente diferentes como para ponerlos en una categoría separada. Así que no se puede decir que los cocodrilos, por ejemplo, puedan llegar a cambiar tanto que eventualmente formen un dinosaurio. O que, por ejemplo, algún otro reptil como un lagarto, como esos dragones de Komodo, que algunos piensan, bueno, tiene algún aspecto, pero igual, técnicamente son tan diferentes que, como nosotros pensamos, por lo que vemos, y la genética que ahora entendemos tanto mejor, los organismos van cambiando por los cambios genéticos, pensamos el grupo de los dinosaurios es suficientemente diferente como para no haber podido evolucionar o cambiar desde otro grupo de reptiles. Entonces, ¿de dónde salieron? Y como son organismos vivos y son reptiles, y la Biblia dice que en tal día fueron creados los reptiles, podemos pensar que fueron creados por Dios. Ahora, la cuestión se complica porque en la historia algunas personas han pensado de que, bueno, vieron que siempre hay esta idea de que son tan feos, tan terribles, aparecen así, aparecen asá. ¿Será que Dios realmente creó algo así? ¿O fueron alguna modificación de algún organismo original que fue cambiado por actividades humanas o incluso actividades como las que Satanás pudo haber causado? Y entonces surge esa pregunta, ¿será que los antediluvianos, porque estos animales, ¿se acuerdan?, desaparecieron, y nosotros en la Biblia tenemos un registro de un evento, y después vamos a hablar un poquito más de cómo desaparecieron, que llamamos diluvio, y vamos a hablar después un poquito más del diluvio y los dinosaurios, pero ustedes saben que los antediluvianos, incluyendo personas e incluyendo animales, murieron mayormente en ese diluvio. Entonces, los únicos que podrían haber hecho algo con la fauna antediluviana son los humanos antediluvianos. Y entonces ahí surgió un concepto de que a lo mejor los dinosaurios son el resultado de manipulaciones que hubieran hecho los humanos antediluvianos, por ejemplo. Y mucho de eso porque no, Dios no hubiera creado algo así, ¿no? Pero bueno, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo pudieron hacer? Y algunas personas piensan, pero los dinosaurios los antediluvianos eran tan inteligentes que podrían haber manipulado la reproducción de algunos organismos que Dios creó para poder crear en un sentido o manipular u obtener algunos organismos bien diferentes como los dinosaurios.
Y por otro lado, ustedes saben muy bien que últimamente la ciencia piensa de que los dinosaurios pueden ser los antepasados de las aves, y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante también. Pero entonces la pregunta es, ¿será qué usaron como material original para poder manipular y eventualmente formar dinosaurios? Y entonces, ¿qué hubieran cruzado? Si hubieran cruzado, supónganse, cocodrilos u otro reptil que Dios sí creó en ese modelo, digamos, lo más probable es de que hayan salido lo mismo que cruzaron. Porque eso es lo que pasa ahora. Nosotros cruzamos vacas y salen vacas. No sale nada que no sea una vaca. Caballos salen caballos. Pero sí tenemos algunos cruzamientos interesantes. Por ejemplo, se han cruzado leones con tigres y han salido tigones o cosas así. O sea, una mezcla, pero siguen siendo felinos y muy parecidos. Incluso en algunas cruzas de esas, las características del tigre casi han desaparecido un poquito, las características del león han salido, pero ustedes lo miran y parece un tipo de león, un tipo de tigre. La cuestión es que no se forma algo muy diferente, sigue siendo muy parecido. Entonces, y el otro tema es que no sabemos nada sobre las actividades de los antediluvianos. No tenemos ningún registro. Tampoco sabemos, y algunos enseguida dicen, pero no, eran tan inteligentes que podrían manipular la genética. Bueno, pero eso es una pura especulación, porque no tenemos ninguna evidencia de que hayan tenido tecnología, por ejemplo, de algún tipo. No se ha encontrado absolutamente nada, y entonces no podemos decir a ciencia cierta qué pudieron hacer. Ahora, ustedes saben que en la Biblia hay una historia muy conocida de un tipo de alteración o manipulación o selección, lo que quieran llamarle, la historia de Jacob, ¿no? Pero él estaba cruzando, cuando cuidaba el ganado de su tío o de su suegro, estaba cruzando cabritas, corderos y cosas así, y obtenía algunos que tenían manchas, que eran para su redil, digamos, ¿no? Y entonces así aumentó bastante su rebaño de ovejas manchadas, pero seguían siendo ovejas, porque eso es lo que pasa. Cuando cruzamos organismos, tienen que tener compatibilidad genética y si no, no se pueden cruzar. Entonces, si ese principio hubiera estado activo en los días antediluvianos, lo mismo pasaría con los animales originales. No se hubieran podido cruzar si tratamos de cruzar organismos diferentes. Por ejemplo, supónganse un ave con un reptil. No se hubiera podido cruzar. Para obtener algo que hoy, como dicen algunos, no, algunos dinosaurios tienen algunas características de aves y otros son más características de reptiles. Pero eso no se puede lograr ni hoy, ni creemos que hubiera pasado en el pasado tampoco. Entonces, a veces surgen estas ideas de un concepto que Elena White usó, que dice que unas especies que Dios no creó fueron resultados de amalgamación, y ese término es un poco problemático, porque como
como estamos diciendo, no se pueden cruzar cosas diferentes, muy diferentes. Se pueden cruzar cosas bastante parecidas. Entonces, a lo mejor lo que ya estaba hablando es de que algunos podrían haber cruzado algunos animales parecidos, pero no hubieran podido lograr algo diferente como los dinosaurios. También Elena White hace referencia, y la Biblia también sugiere, de que algunas cosas que vemos en la naturaleza hoy no son lo que Dios creó originalmente, sino que fueron el resultado de manipulaciones que hizo un enemigo, dice la Biblia. Y Elena White habla de que Satanás también, por sus ingeniosos métodos de amalgamación. Así que a lo mejor Satanás, que digamos en algunos lugares es bastante claro, dice las cizañas y las espinas fueron resultado de manipulación satánica, porque ¿se acuerdan? Satanás, una de las cosas que más le molestó de la creación fue que Dios no lo dejó participar en la creación y surgió este grave conflicto y bueno, él seguramente que hubiera querido alterar lo que Dios creó y manipuló cosas para que no sean como era originalmente al principio. Entonces, fíjense, ahora tenemos una cuestión como por ejemplo la que tenemos con las fieras hoy, que son los animales más agresivos, podríamos decir. Elijamos el tema del león, ¿no? Y sabemos que Dios creó los leones, porque en la Biblia dice que en el cielo va a haber el león pastará con el buey. Entonces, ese animal, pero hoy día ese león, con todas sus características, ¿es igual que lo que creó Dios originalmente o no? Y especialmente cuando hablamos de conducta, animales terribles, feroces, animales que inyectan veneno y producen muerte, o animales que son carnívoros y devoran otros, los matan y devoran otros animales para su alimentación. Nosotros pensamos que eso no era la intención original de Dios, ni que tampoco los haya creado con esas características. Entonces, ¿de dónde salieron todas las características y estos animales que ahora son diferentes de lo que Dios creó originalmente? No salieron de manipulaciones, de cruzas de gente, digamos, sino que fueron productos de procesos de cambio pequeños, porque, por ejemplo, el león sigue siendo un felino y algunos cambios, y particularmente en la conducta, algunos cambios morfológicos, que son lo que nosotros solemos llamar microevolución, no megaevolución o macroevolución que sugieren cambios muy grandes. Entonces, para que los dinosaurios hayan surgido, tenemos que hablar por un proceso así, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que habrá pasado? Y yo sugeriría que podríamos decir, bueno, pasó lo que pasó con los leones o con otros reptiles, por ejemplo, serpientes venenosas. Hubieron cambios dentro de un organismo hermoso, perfecto, una belleza de la creación original que después se alteró. Se alteró por un proceso de cambio dentro de un grupo original ya creado. En ese caso, uno debería concluir de que, bueno, lo más probable es que Dios haya creado hermosos dinosaurios. No sabemos hasta qué punto, pero como sucede con los otros grupos, podría haber creado 3 o 4 diferentes dinosaurios dentro de las diferentes clases de dinosaurios, y de ahí surgieron todas las variedades.
porque por lo que hemos estudiado de los dinosaurios fósiles, ahora se estima para porque hace un tiempo atrás lo que se había encontrado era mucho menos de lo que se ha encontrado hasta el día de hoy. Y hoy ya se han descubierto entre 1.500 y 2.500 especies y variedades de dinosaurios de distintas categorías. Entonces, a lo mejor Dios creó 3, 4, 5 distintos tipos de dinosaurios dentro de ese grupo original, y entonces dentro de esos grupos se fueron produciendo variedades, porque tenemos muchos que se parecen mucho a esos, como el Tiranosaurio Rex, más grande, más chiquito, pero son los que andan en 2 patas, por ejemplo, el grupo de los terópodos, que caminan en 2 patas, dejan huellas con 3 dedos, los bracitos siempre son cortitos, o las patas delanteras, ¿no es cierto? Y más o menos tienen una cabeza más o menos parecida, con distintos tipos, a lo mejor de tamaños, de cráneo, de mandíbulas, con cuernos, más cuernos, menos cuernos, etcétera, etcétera. Pero variedades dentro de grupos creados originales, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir. Claro, esta misma pregunta, veo que en el público hay gente comentando, ¿no? Sobre este mismo tema que estás hablando. Sí, cómo no. Solo para dar un paréntesis aquí. Pues son animales muy peligrosos y no sé qué. Bueno, los reptiles, los cocodrilos también son peligrosos. No se puede tener un grupo de cocodrilos, crear cocodrilos en la casa, así como mucha facilidad, sin correr riesgos, ¿no? O serpientes y otros reptiles, ¿no? Pero sí, la gente está preguntando, mira, Dios no creó porque son muy peligrosos, o fueron extinguidos porque eran muy peligrosos. ¿Qué evidencias hay de que los dinosaurios realmente eran peligrosos? ¿No? Realmente hay evidencia de que ellos comían otros animales o atacaban a los animales o seres humanos, o solo porque sus dientes eran muy, ¿no?, puntiagudos así, y eso da una característica de animales carnívoros o algo parecido. Sí, exactamente. Es por la anatomía y las características, las estructuras, particularmente de las garras y particularmente de los dientes, la dentadura y la mandíbula, se puede pensar de que a lo mejor su dieta era de un tipo o de otro. Eso es lo que los anatomistas piensan cuando miran la morfología y las características de los organismos, ¿no? Y ustedes saben que ha habido bastante especulación sobre las garras de algunos dinosaurios y las tremendas, algunas garras muy largas, puntiagudas, dientes, colmillos, etcétera, etcétera. Algo parecido como ocurre con el tigre diente de sable, ¿no? Tenemos un tigre con unos tremendos colmillos, más largos, más cortos, seguro. Y entonces algo parecido pudo haber pasado con los dinosaurios. Incluso hay marcas, en algunos huesos de dinosaurios hay marcas de los dientes de otros dinosaurios. Entonces, ahora ya se cree que sí, que algunos atacaban y quizá comían también restos de otros dinosaurios, se peleaban entre ellos seguramente, y también hay evidencias de que a lo mejor dinosaurios carnívoros, como los terópodos, como el T-Rex, podríamos decir, pudieron haber atacado a otros dinosaurios herbívoros. Hay como algunas evidencias en los rastros, o sea, las pisadas, de que algunos de estos carnívoros pudieron haber atacado
a los herbívoros más grandes, más lentos, más tranquilos, digamos, como se muestran. Y entonces sí, a lo mejor pudieron haber, porque esa es una de las cosas, imagínense que se nos dice en algunos comentarios, no solo en la Biblia, sino también en algunos comentarios más detallados de Elena White, que dice que el diluvio vino porque había tanta destrucción, derramamiento de sangre, no solo en animales, sino en los humanos también. O sea que podríamos pensar que hay un concepto muy interesante de cuánta agresividad, cuánta ferocidad de animales atacando otros animales y hombres atacando hombres y animales, o animales atacando humanos, como ocurre ahora en algunos, todavía hoy en algunos lugares, que podría haber traído como consecuencia el diluvio, o uno de los factores importantes para el diluvio. Entonces, esa alteración de estructuras, porque ahora sabemos que de paso genéticamente no es demasiado problemático un cambio genético que haga que un diente sea más largo o más puntiagudo, o que distintos caracteres se puedan cambiar tamaño. Parece ser que tiene que ver con bastante epigenética también, y entonces no sería tan difícil lograr algunos cambios de ese tipo, incluso en corto tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es que la conducta de los animales ha cambiado mucho de lo que era originalmente. Y bueno, y ya sabemos acerca de todas esas, digamos, guerras entre animales o guerras entre humanos y todo eso, que muchas veces en los animales vino asociada con cambios morfológicos, ¿no? Roberto, mira, tenemos mucho público y agradecemos que hay varias personas que están haciendo comentarios, preguntas. Nombrar a todos sería muy largo porque hay muchos, y gracias a todos porque están muy activos en la presentación, siguiendo tus palabras. De una forma u otra, ya has hecho referencia a la pregunta que quiero hacer enseguida, y quiero hacer también referencia a lo que la doctora Thais se está preguntando. Deja, aquí la encuentro. La doctora Thais Erazo dice: me gustaría que pudiera enlazar este tema científico con nuestras creencias bíblicas. Entonces, en base a esa sugerencia que ya está haciendo, Roberto, de una forma ya tú has mencionado en tu intervención el asunto de la Biblia y los dinosaurios y esas cosas, pero ¿tú crees que hay alguna referencia específica en la Biblia en torno a los dinosaurios? Y aún más, ya has hablado también sobre Elena de White. Sí. Para los adventistas, para el público que no está informado, para los adventistas, la escritora Elena White es una profetisa que consideramos que fue inspirada por Dios. Entonces, sí, la pregunta, Roberto, es: ¿crees tú que en la Biblia hay alguna referencia específica a los dinosaurios? Y también, si Elena White hace alguna referencia a estos organismos en sus escritos. Sí, bárbaro. Uno podría decir directamente: no se mencionan los dinosaurios en la Biblia, porque en la época que se escribió la Biblia no se, digamos que no había la palabra dinosaurio. Eso es una creación del siglo XIX, así que es mucho más reciente, ¿no?
Pero lo que sí dice la Biblia es como en Job y en Salmos, habla de ciertos tipos de animales como el behemoth y también como el otro... el leviatán. Sí, el leviatán. Y como dicen algunos, el leviatán no fue un dinosaurio, pero bueno, también se podría decir algo, especialmente porque el leviatán se lo describe como un animal acuático, ¿no? Ahora, lo interesante es que estos dos animales, según Job, eran animales muy grandes, y se lo describe en Job como algo muy, muy feroz. Especialmente en el Behemoth se habla de algunos como escudos en su piel, en su cuero, digamos, ¿no? Y habla que la madera no los resiste, que son y es el rey sobre toda otra fiera. Y yo siempre digo, uy, pobre, ¿qué pasó con el león, el rey de la selva, ¿no? Pero bueno, esto eran animales muy, muy poderosos. Y alguien una vez me dijo, no, pero la palabra behemoth se ha traducido en algunas versiones como hipopótamo, y en algunas lenguas, idiomas, también behemoth es la raíz para hipopótamo. Pero claro, como en Job dice, mueve la cola como el cedro, uno se imagina un cedro, un tronco impresionante, larguísimo, meciéndose, ¿no? Con el viento, lo que sea, y entonces uno se imagina esos dinosaurios de cola larga, cuello largo, tremendos, de 40 metros de largo, ¿no? Y cosas así, y a uno lo hace pensar en el behemoth particularmente, en una especie de dinosaurio. El tema es que no sabemos a ciencia cierta, ahora, pero sí podemos pensar que se está refiriendo a animales muy grandes. Lo mismo pasa como con Elena White. Elena White tampoco los menciona por nombre, lo único que dice ella, es su cita famosa y muy conocida en varios lugares, dice, los animales más grandes, había una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Y después ahí salen esas famosas citas de que fueron el resultado de amalgamación, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que Elena White nos da algunas pistas muy interesantes, porque ella dice que estos animales gigantes son evidencia de que los antediluvianos perecieron por un diluvio, los animales y la gente perecieron por un diluvio, y nosotros cuando encontramos esos fósiles podemos tener evidencias de ese tipo de animales, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora los animales fósiles que estamos encontrando incluyen dinosaurios que son los más grandes que jamás existieron, terrestres, entonces podemos pensar, bueno, estos son justamente de los que se está hablando. El tema es muy interesante porque ella dice que en una cita dice que los que Dios no creó perecieron en el diluvio. Entonces uno pensaría, bueno, si los dinosaurios no sobrevivieron, entonces ¿qué pasó? ¿Dios no lo creó? Entonces pueden ser, ¿cómo se originaron? Pueden ser manipulaciones de esto o del otro.
Bueno, ya mencionábamos que las manipulaciones son difíciles de explicar, y si Dios los creó, entonces ¿por qué no se salvaron? ¿O sí se salvaron? Y entonces, Dr. Biagi, hay otros seres vivos que encontramos como fósiles que no existen, digamos así, que perecieron en el diluvio, los trilobites y tantas otras especies, sí. ¿no? Pero ya que la Biblia no habla así, específicamente, directamente, menciona la palabra dinosaurio, tampoco la escritora inspirada Elena de White, nos dice, pero la prueba de que son reales, ¿no? ¿Qué son esas pruebas? ¿No? Sí, pero hay gente que todavía no, eso no existe, ¿no? Sí. ¿Qué pruebas? Enseguida le voy a eso, pero permítanme una frasecita muy linda de Elena White que dice lo siguiente. Ella dice que Dios vio que después del diluvio, siendo que la humanidad estaba tan reducida y que ahora iban a ser más frágiles, no iban a vivir tanto tiempo, etcétera, etcétera, Dios vio que esos animales grandes iban a ser un peligro para la supervivencia del hombre y por eso permitió que murieran en el diluvio. Entonces, esa frase ahí nos permite pensar, bueno, capaz que se está refiriendo a dinosaurios. Y Dios vio que iban a ser un peligro para la supervivencia del hombre y permitió que murieran. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, pero entonces no todos los dinosaurios eran tan agresivos y peligrosos, ni tan grandes. ¿Por qué no se pudieron entonces salvar en el arca los más pequeños o los que hubieran sido los más mansos? Y la respuesta es, como piensan algunos, bueno, quizás sí se salvaron algunos de esos más pequeños, más mansos, herbívoros, que no iban a ser un peligro para el hombre. Y bueno, por eso a lo mejor hay algunos piensan que por eso hay esas leyendas en la historia antigua de dragones, reptiles voladores, por ejemplo, como algunos dragones, o algunos pueblos que han dibujado y han dicho hemos visto estos animales. Hay una representación famosa del norte de África de un grupo de hombres con lanzas y tienen arrinconado un tipo de dinosaurio como un iguanodón o uno de esos reptiles gigantes. Entonces, bueno, existe esa posibilidad, aunque la ciencia no lo ha demostrado del todo, porque la ciencia hasta hoy no ha encontrado ninguno de estos vivos, ¿no? Ahora, y eso nos lleva a esa otra pregunta. ¿Cómo sabemos que estos fósiles, que ahora son todos petrificados, digo ahora para empezar, ¿no? O fosilizados, debería decir, no son piedras nomás, o Satanás tratando de engañarnos y haciéndonos creer otras cosas, como alguna gente todavía piensa? El hecho es de que hoy ya tenemos suficientes evidencias de que estos animales eran animales reales, de que sí existieron, de que tenían una vida como muchos otros animales la tienen hoy. Por ejemplo, el ejemplo más fácil para contestar esa pregunta es las pisadas. Si hay pisadas es porque alguien andaba caminando, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, hoy ese tipo de evidencia, aunque no es un hueso, pero indica que alguien andaba caminando por ahí y pisando en un material más blandito y dejando huellas. De paso, estamos en una investigación ahora que algunos de ustedes ya conocen con el doctor Esperante del Geoscience Research Institute en Bolivia, donde hay una serie de pisadas de dinosaurios que es impresionante. En nuestras investigaciones
que empezaron hace unos pocos años, 3, 4 años, y ya hemos contabilizado en un solo lugar más de 12.000 huellas de dinosaurios. Y eso es solamente en un solo lugarcito. Aparte, si contáramos todas las otras huellas que hay en Bolivia, serían decenas de miles de huellas. Y lo interesante es que las huellas están orientadas. Hay una preferencia de orientación, así que sabemos que en su conducta los animales, los dinosaurios, estaban caminando en una dirección particular más abundantemente que en otras direcciones. Doctor Biel, eso está muy interesante. Doy un tip, una sugerencia al público. Busquen ahora, mientras el doctor Biagi explica el tema, busquen huellas o pisadas de dinosaurios en Bolivia. Ustedes van a ver imágenes impresionantes. Adelante, doctor. Sí, gracias. Incluso ustedes pueden encontrar en Wikipedia, pueden encontrar una lista de dinosaurios que se han encontrado y encontrarán una lista de lugares en el mundo donde hay pisadas de dinosaurios. Así que la investigación para los chicos es muy, muy especial y pueden descubrir una cantidad de cosas muy lindas en Internet. Pero eso es pisada, así que sabemos que andaban caminando. La otra cuestión es de que se han encontrado ciertas características, ciertos caracteres, ciertas estructuras que no solo son huesos. De paso, se han encontrado un hueso real, aunque está petrificado o fosilizado, mantiene la estructura. Se ve de los huesos, y si uno es un especialista en osteología, que es el estudio de los huesos, ustedes van a encontrar toda la estructura propia, las cavidades, los canales, por donde iban los vasos sanguíneos, por donde iban los nervios, todo tal cual se ve en los animales y reptiles modernos hoy y en los humanos. Entonces, es mucho más interesante que eso. Hace unos días, acá en Loma Linda, tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario por un investigador que es experto en fotografía y observaciones a través de microscopio, o sea, un experto en microscopía de diferentes tipos. Y él ha descubierto, haciendo cortes de huesos de dinosaurio y de cuernos de dinosaurio, la estructura por donde pasan los vasos sanguíneos. Y en esos vasos sanguíneos ha podido descubrir, ¿a que no saben qué? Sangre coagulada, coágulos de sangre. Ahora, pero ustedes dirán, pero bueno, siempre hay coágulos, puede haber un trombo, ¿no? Un coagulito por acá y por allá. No, lo interesante es que se ha descubierto que todo el vaso sanguíneo está lleno de sangre coagulada. Y eso es algo que es muy reciente. La ciencia moderna, médica, etcétera, sabe de un proceso que ocurre cuando organismos vertebrados con sangre mueren ahogados. Y se llama coagulación diseminada a gran escala, digamos, en todo el cuerpo se coagula la sangre en todos los vasos capilares y bueno, y la cuestión es que eso es lo que se está encontrando en una gran variedad de especies de dinosaurios, de huesos, donde adentro,
en los vasos, adentro de los huesos, la sangre está coagulada. Ahora, permíteme un paréntesis. Sí. Voy a aprovechar que la gente está atenta totalmente a tus disertaciones para decir lo siguiente. El próximo mes, con el favor de Dios, los días 10 y 11 de febrero, tendremos aquí en la Universidad de Montemorelos el 7º Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente. Qué lindo. Y el domingo 12 de febrero estoy invitando a los que quieran ir al Museo del Desierto. Si tú recuerdas, Roberto, en el Museo del Desierto, uno de los mejores museos de esta región, tenemos fósiles impresionantes de rex, de dinosaurios, pico de pato, de ictiosaurios. Una vez vimos un dinosaurio, ¿te acuerdas que lo estaban trayendo de recién, todavía estaba cubierto? Entonces, quiero aprovechar que la gente está atenta, por lo menos la gente de la región citícola, los que nos acompañan por aquí, para que hagan planes para que el domingo 12 de febrero nos acompañen al Museo del Desierto. Vamos a tener aquí con nosotros, Roberto, a Orlando Pomba y al pastor Sotelo, Raúl Sotelo del Perú. Ellos van a venir y estoy seguro que en ese viaje que tendríamos ese domingo, aprenderemos bastante también sobre dinosaurios. Tendríamos ahí como guías a Orlando, su servidor. Roberto, si quieres venir, pues nos ayudas ahí también. ¿Sí? Sería muy interesante que gente de esta región vayan con sus hijos, las familias. Ya hemos hecho reuniones de este tipo y sería bueno repetirla. Es el domingo 12 de febrero, para de esa forma cerrar el 7º Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente. Los que quieran ir pueden comunicarse con su servidor, hacer una lista de los que vamos y cada quien puede ir en su carro. O si es necesario, rentamos un autobús también para ir a aquel lugar. Roberto, es dentro de la plática que estás dando, así que continúale. Vamos. ¿Cómo no? De paso, me haces acordar a un amigo mío, un ex estudiante de Loma Linda, de la Universidad de Loma Linda, estudiamos juntos, que él se dedicó al estudio de los dinosaurios. Y de paso fue uno de los descubridores y que nombraron un famoso dinosaurio de Coahuila. Coahuilensis. El que tiene unos cuernos tremendos, los más grandes cuernos de un... Está en el Museo del Desierto ese dinosaurio. Exactamente. Y este compañero mío, Mark Lowen, fue uno de los que participó en el estudio de este dinosaurio. Así que sí, los invito, si tienen la oportunidad, no se lo pierdan porque ese museo es espectacular. Sí, sí. Y bueno, pero bueno. Comentabas de que hay pruebas de sangre coagulada dentro de los vasos, en los huesos. Sí, en eso estaba Roberto, en eso estaba, con la Sí, sangre coagulada. sí. Y eso es una prueba de que estos dinosaurios vivieron en tiempos recientes, ¿no? O no como... No. Es una prueba de que los dinosaurios murieron ahogados. Wow. Eso es lo que se cree por ahora. Todavía falta documentar mucho más, pero es muy interesante porque si eso es algo común a muchos diferentes tipos de dinosaurios, quiere decir que no solo estaban viviendo y caminando y haciendo su vida, sino que murieron ahogados probablemente. Perdón, para que la sangre... Bien. De vez en cuando el doctor Luciano González y yo vamos a interrumpir, doctor Biaggi, porque también estamos leyendo la participación aquí del público. Claro que sí. Hay preguntas impresionantes. Quién sabe hacemos un print screen y te las mandamos, doctor Biaggi, porque algunas son difíciles de responder. Tal vez sería motivo de estudios y, doctor Luciano, quién sabe una temporada de estas solo sobre dinosaurios, toda temporada. Me estoy fijando, seguro. Me estoy fijando que en la disertación del doctor Biaggi, de alguna forma u otra, aborda la respuesta a varias cuestiones que hay aquí también. ¿Sí? Por eso hemos dejado que Roberto se extienda, pues es un experto en el área, tiene mucho que compartir. Por eso, de alguna forma, siento que está Roberto contestando las preguntas que van apareciendo por aquí. A propósito, permíteme nomás decir
que ya he visto que hay varias personas interesadas en el viaje al Museo del Desierto. Si gustas poner, Rabí, por ahí mi WhatsApp, mi número de WhatsApp, ahí podemos hacer una lista de los que quieran ir. Y no me comprometo a rentar un autobús mientras no tengamos unas 40 personas que vayan, por ejemplo, ¿no? Porque luego es muy difícil. Mi propuesta ahorita es que nos juntamos y cada quien va en su carro. Allá nos vemos, allá damos instrucciones, allá damos los comentarios. Hay mucho que ver, hay mucho que... Fui para allá hace una semana y es muy interesante el museo. Y si vas con niños se pone más interesante, si vas con tus hijos. Así que puedes poner mi WhatsApp, ahí está, las personas interesadas, mándenme su nombre, díganme, estoy interesada en el viaje al museo y vamos haciendo una lista y ya que llegue la semana vemos qué podemos hacer, pero mi sugerencia primaria es que hagamos planes para ir cada quien en su auto. Esa es mi sugerencia primaria. 12 de febrero sería la salida, yo diría a las 8 de la mañana, porque daríamos un viaje primero, Roberto, por ahí por la Huasteca, por el cañón de la Huasteca, ¿te acuerdas? Claro. Sí, que es también una zona única en el mundo, siempre llevo gente ahí, se quedan impresionados. Claro. Así que para ir a la Huasteca primero, estar ahí 45 minutos buscando fósiles. La otra vez puse a los muchachos a buscar fósiles y encontraron cosas tan interesantes, Roberto. Bueno. Varios fósiles, les dije, Eduardo, 5 puntos a quien encuentre fósiles y me tocó de varios 5 puntos a varios porque encontraron fósiles por allí. Y claro. Una actividad que haríamos también ese domingo y de ahí nos iríamos al museo y ya la actividad acabaría yo creo a las 2, 3 de la tarde, ya cada quien ya come donde quiera, ¿no? Pero esa sería una propuesta para cerrar el 7º Congreso. Pero Roberto, seguimos con tu disertación sobre dinosaurios, a ver. Sí, bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando sobre algunas evidencias para mostrar de que los dinosaurios son reales? Sí. Eran organismos vivos y ahora, de paso, se ha formado una nueva ciencia que se llama la ciencia de la paleontología molecular. ¿Por qué? Porque en muchos organismos, incluyendo dinosaurios, se han encontrado moléculas orgánicas como proteínas y otras fósiles, células fósiles, tejidos fósiles, y lo mismo ha pasado con los dinosaurios. Y desde el 2005 para ahora, cuando primero fue muy controversial, porque pensaron, no puede ser que se haya descubierto células sanguíneas, glóbulos rojos, por ejemplo, ni tampoco proteínas, porque la idea era de que, hasta ese entonces, de que las moléculas orgánicas no podían subsistir o por lo menos no, porque pensaban, si pasan unos pocos miles de años, supónganse 10.000 años, esas moléculas no se podrían conservar, se desintegrarían completamente. Pero ahora se encontró, en el 2005 y un poco antes también, pero se hizo famoso esto en el 2005, cuando se encontraron en el centro de huesos de Tyrannosaurus Rex, de un fémur, se encontraron células y proteínas, células sanguíneas de huesos y proteínas de dinosaurios. Y entonces dijeron, no puede ser, porque los dinosaurios, los científicos piensan que tienen por lo menos 65 millones de años o más, ¿no? Entonces, por ejemplo, y entonces surgió este gran debate y este problema. ¿Cómo es que proteínas y células y estructuras se han mantenido elásticas? Porque tomaban un vaso sanguíneo del Tyrannosaurus Rex, del fémur, y la estiraban así, y cuando soltaban el vaso, ¡tup!, se volvían a su tamaño original. Entonces quiere decir que ahí hay proteínas elásticas que también las descubrieron después, colágeno y otras, que mostraban que no se habían alterado y petrificado como para perder su estructura orgánica original.
Y eso entonces es muy interesante, porque aparte de decirnos, estos eran organismos reales, con células, con tejidos, con vasos sanguíneos, con nervios. De paso se han encontrado nervios con sus capas y envolturas completamente preservadas. Espectacular. Y se han fotografiado también. La cuestión es que, bueno, la otra cosa que nos trae, que nos muestra esto, y que trae en cuestionamiento es la edad de estos fósiles. Porque, claro, los científicos dicen que tienen millones de años. Nosotros creemos que el diluvio ocurrió hace unos pocos miles de años, porque nosotros creemos en la interpretación histórica de los eventos de la Biblia, y ahí los expertos han concluido de que esa historia no tiene más de unos pocos miles de años. Y ahora entonces, ¿qué quiere decir? Que estemos encontrando proteínas y moléculas orgánicas en fósiles que supuestamente tienen millones de años. ¿Será que en realidad la edad de ese organismo o de la fosilización de ese organismo es bastante reciente, unos pocos miles de años? Claro, los científicos cuando descubrieron esos restos en Tyrannosaurus Rex de 65 millones de años, inmediatamente dijeron, bueno, si la edad geológica de la capa que contiene ese fósil es 65 millones de años, de alguna manera se tuvo que poder conservar la molécula orgánica. A lo mejor encerradito ahí adentro de un hueso petrificado, el ambiente ese le permitió subsistir por tantos millones de años. Pero se complica mucho más, porque ahora se han encontrado incluso algunos parásitos adentro de fósiles que se han metido adentro de los huesos para parasitar la sangre de esos dinosaurios. Y si supónganse, si estos tuvieran millones de años, ¿qué hacen esos parásitos ahí? Si se hubieran acabado todo lo que hubieran podido parasitar, lo hubieran podido acabar en un poco tiempo. Entonces, algunas evidencias nos están sugiriendo de que a lo mejor no pasó tanto tiempo. Y esto es asombroso y muy interesante. Yo creo que la última palabra no está todavía científicamente, por supuesto, científicamente no se ha dado, porque se necesitan otros estudios y análisis para demostrar si las moléculas orgánicas, los distintos tipos, por ejemplo, proteína, ADN, sabemos que el ADN se desintegra muy rápidamente. Por eso, de paso, a todos los que preguntaron si el ADN del dinosaurio se puede usar para recrear nuevos dinosaurios como en la película, eso no se ha podido y quizá nunca se pueda, porque no se ha podido encontrar suficiente ADN en el orden normal del ADN en los genes de los cromosomas. Sí se han encontrado, porque había una esperanza de que, por ejemplo, con animales fósiles más recientes, como en el sentido de que están en la columna geológica mucho más arriba, como los mastodontes, se han encontrado restos con algo de ADN y huesos bien conservados, momificados de mastodonte, y se pensó, bueno, como son de una parte de la columna mucho más reciente, a lo mejor el ADN esté mejor conservado y los podamos clonar. Y ya habían elegido el elefante asiático que iba a ser donde se iba a poder clonar con el material genético recogido de un mastodonte extinguido, pero no se pudo tampoco, porque nunca se pudo conseguir todo el ADN necesario para poder hacer esa clonación. Así que mucho menos con los
con los dinosaurios, donde el ADN está muy fragmentado, si es que se puede encontrar algo de ADN, ¿no? Lo que sí, pero lo interesante es que sí se ha encontrado proteína. Y si se ha encontrado proteína, ¿no será que algún día se pueda encontrar algo de ADN también? Así que bueno, eso está en veremos. Hasta ahora no se ha encontrado, pero todas estas moléculas y todas estas otras características de las que hemos estado hablando nos muestran de que estos eran animales reales, que tenían su conducta, tenían su vida, tenían su cuerpo, y una genética que produjo una variedad, yo creo, por microevolución, dentro de grupos originales que Dios creó, ¿no? Así que bueno, eso es lo que podemos decir sobre estas cuestiones un poquito más complicadas, pero que continuamente se van aclarando, se van haciendo nuevos descubrimientos y bueno, podemos saber mucho más sobre estos organismos y cómo era su vida cuando vivían, ¿no? Sí, Mira, quiero avisar al público que tenemos que acabar a las 4:30, ¿sí? Yo sé que podemos hablar hasta las 6 de la tarde y va a haber mucho todavía. A las 4:30 tenemos que terminar. De alguna forma, Roberto, quiero honrar al público que tan entusiastamente nos está acompañando esta tarde. Hay una pregunta aquí del doctor Gutiérrez Roblero de la Universidad Lindavista. Sí. Su pregunta es la siguiente, te la voy a hacer a ver si puedes hacerla de una manera, la respuesta de una manera breve, a ver si alcancemos a hacer otra que Tennyson escoja por allí. Dice el doctor Roblero, existen regiones bien focalizadas de fósiles de dinosaurios. ¿Qué factores determinarán la localización de dichos fósiles? Muy interesante, sí, porque esa ciencia se llama, lo que estudia ese tipo de cuestiones, es la tafonomía. Eso estudia cómo se murieron, en dónde, cómo se conservaron, por qué se conservaron, por qué entonces, en los ambientes, nosotros podríamos decir ambientes de deposición, donde se pudieron conservar mejor los distintos restos, es una cuestión muy importante para los descubrimientos, para poder ir a buscar más, para saber, bueno, estas capas pueden ser más, proveer más conservación de este tipo, de este otro de organismos. Ahora, como estos animales fueron... todavía hay cierta controversia de cuántos pudieron haber andado en el agua, pero normalmente pensamos que eran terrestres que vivían sobre la superficie de la Tierra, pero siempre se han conservado enterrados en algún tipo de sedimento, rocas sedimentarias. Así que rocas sedimentarias para empezar, pero claro, eso es demasiado grande, ¿no? Y normalmente las rocas que mejor preservan son las que son de grano más fino, pero los dinosaurios se han encontrado en areniscas, se han encontrado en material calcáreo, carbonático, podríamos decir, y también en sedimentos de granos más finos. La cuestión es que es impresionante, por ejemplo, en algunos lugares uno empieza y descubre un huesito, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿será que puede haber otros huesitos? Y uno sigue escarbando en ese mismo estrato de grano fino, depositado por agua, y resulta que se puede ir encontrando más y más y más. Y como esta famosa cantera de la Universidad de Southwestern en Texas, que dirigió el doctor Art Chadwick en Wyoming, ya se han encontrado en esos estratos más de 30.000 huesos, algunos esqueletos
principalmente de un tipo de dinosaurio, pero también se han encontrado otros tipos de dinosaurios en esas mismas capas. Así que la manera en que se usa para decir, bueno, acá podemos encontrar más o menos, es normalmente, no es que uno pueda decir, bueno, en este tipo es donde mejor se conservan. Por supuesto que eso es muy general, pero eso no significa que por ser un grano fino, uno pudiese encontrarlo en todos los granos finos de sedimento. Pero en muchos lugares los dinosaurios se han encontrado en material fluvial, a veces con algunas lagunitas entre medio de los canales, de los arroyos, de los sistemas fluviales que pudieron haber en una planicie, supónganse como un tipo de río anastomosado, o con algunas curvas, etcétera, donde en una planicie pudieron haber algunos laguitos entre medio, y ahí eso es uno de los lugares donde mejor se pueden conservar. Un minuto más, Roberto. De distintos tipos, ¿no? Pero bueno, más, Roberto. Específicamente decir, bueno, acá se pueden conservar mucho mejor o no, es un poco difícil, porque se requieren una cantidad de condiciones. Pero generalmente, si uno empieza con el Cretácico, Jurásico más que nada, y después rocas de grano bastante fino, es muy probable que se hayan conservado ahí restos de dinosaurios. Muy bien, pues Roberto, yo sé que podemos extender 1 hora o 2 más el programa, y la gente está haciendo preguntas, están llegando preguntas de niños, de adolescentes, de adultos, y realmente hemos tenido una reunión muy bendecida, muy informada. Saben, tenemos que terminar, el tiempo nos está acabando. No quiero terminar sin darle un agradecimiento muy especial al público que nos acompañó esta tarde. Ojalá que cada tarde nos acompañen. Quiero, David, aprovechar para mencionar la plática del próximo sábado. David, la pones por favor en pantalla, en el cartel. ¿Sí? Recuerden, estimado público, que la Biblia y la revelación se alumbran mutuamente. Entonces, la Biblia y la revelación tienen varias conexiones. Hoy el doctor Biaggi nos habló con profundidad sobre los dinosaurios. El próximo sábado vamos a tener al maestro David Sumire, que va ahora a enfocar la naturaleza desde el punto de vista matemático. Recuerden que Galileo dijo que las matemáticas son el lenguaje que Dios utilizó para formar el universo. Así que sin duda el próximo sábado también tendremos una gran conferencia. Los invito para que nos acompañen. Y anuncio también, recuerden lo del viaje que anunciamos para el domingo 12 de febrero. Si hagan planes de acompañarnos, tendremos ahí en vivo a los dinosaurios, a los fósiles ahí para platicar, para comentar, para tomarse fotos. Ojalá que el doctor Roberto Valle pudiera estar con nosotros, pero por lo menos tendremos a Orlando, tendremos al doctor Sotelo, y un servidor estaremos ahí para alumbrar en este viaje, para ayudar en esta actividad. Por ahora, agradezco mucho a mi compañero Tennyson Shirai, al ingeniero Cárdenas, a Yuli, que nos han ayudado con la transmisión de esta interesante conferencia. Y Roberto, pues el agradecimiento de siempre. Yo sé que siempre estás dispuesto a acompañarnos, a apoyarnos en esta serie, y gracias por tu amable disposición. Tenemos que terminar. ¿Alguna última palabra, Roberto? Medio minuto, algo que sepa el público. Gracias, sí, ha sido un placer tremendo. No quiero irme sin decirles que para mí y para muchos paleontólogos cristianos, creyentes, es un privilegio, porque tal como lo dijo Elena White,
el descubrimiento de estos organismos es una evidencia de que el mundo pereció por un diluvio, tal como se describe en la Biblia, y no por alguna otra cuestión o proceso de millones de años. Yo creo firmemente que no solo los dinosaurios, sino también muchos otros organismos que ahora son fósiles y que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar y descubrir, son una evidencia clara de que el registro bíblico es la explicación correcta de las cosas, y que el mundo pereció por un diluvio como parte de una consecuencia del pecado del hombre, y de que ahora, tal como sigue explicando la Biblia, gracias a la muerte de Cristo, tenemos una salvación y la oportunidad de gozarnos por una eternidad donde podremos ver cómo eran los organismos al principio, y quizá ver hermosos dinosaurios tal como fueron creados originalmente. Pero bueno, eso es un gran quizá, ¿no? Pero como hablamos. Pero lo importante será estar con Cristo allá arriba, disfrutando de una eternidad, y espero que todos puedan estar allí para gozarse con todos nosotros de la grandiosidad y el amor de Dios. Así que muchas gracias, les deseo todo lo mejor en este nuevo año que comienza. Gracias, nada más que añadir, Roberto. Gracias por tu participación. Gracias al público. Nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Un placer.